Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 21 de junio de 2017. Estamos con la parte final del Salmo 89, tercera parte, la bendición de estar en el testamento de Dios. Pacto de Dios con David, Masquil, de Etán Esraíta. Hay salmos muy hermosos que nos dan palabras de aliento y nos ayudan a descansar en Dios. Este que hemos abordado desde hace 2 días nos confronta con doctrinas básicas, importantes y profundas de la fe cristiana. Seguramente Dios quiere que nuestra confianza, nuestro aliento y nuestra esperanza en Él estén bien fundamentados, bien fundamentadas. No caigamos en el error de creer que todo nos saldrá bien solo porque lo decimos, lo declaramos o porque alguien nos lo dijo así. La Biblia tiene palabras de aliento, pero también tiene doctrinas, enseñanzas profundas que nos ayudan a saber quién es Dios y qué quiere de nosotros y cómo funciona eso de que nos bendice. Y de esa manera nuestra fe es verdadera fe firme y no solamente superstición o sueños guajiros, como dicen por ahí. Así que sigamos estudiando este complejo salmo y encontraremos razones inteligentes para sostener nuestras creencias y nuestra confianza en el Señor. Siguiente enseñanza, de las que ya hemos visto en los devocionales pasados: Dios nos bendice por gracia. Miren cómo dice a partir del versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esta parte del Salmo describe poéticamente la vida de David, pero la describe desde el punto de vista de la gracia divina. Dios lo encontró, lo escogió, lo ungió, lo bendijo, lo puso por rey, lo fortaleció, le dio victoria en sus batallas, destruyó a sus enemigos, le exaltó como rey. Pero en medio de esta descripción gloriosa de bendición se implica la gracia de Dios. El verso 24 dice: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Mi misericordia es la capacidad de ser concorde con la miseria de alguien. Y dice que también en su nombre será exaltado. El asunto es claro. No se trata de exaltar la persona de David, sino de exaltar el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Es decir, que David tuvo todo aquel éxito no por sus capacidades, sino por el carácter de Dios. Cuando dice en mi nombre será exaltado su poder, está diciendo que es por iniciativa, capacidad e influencia de Dios, su nombre, su reputación, quién es Él. David era un hombre común, como lo somos nosotros, pero tenía algo extraordinario que le hacía diferente. Tenía de su lado a Dios. Ese es el asunto, ese es el milagro, esa es la bendición. Tenía de su lado a Dios. Cabe decir que el final de esta porción del pasaje hace una alusión a un rey único, y muy seguramente se refiere al Señor Jesucristo, que en cuestión de genealogía es descendiente de David. Surge una pregunta: si todas estas bendiciones, el éxito, el alcance de las metas, depende de la gracia de Dios, ¿por qué no todo el mundo vive esta clase de vida, de bendición como David? Y los siguientes versículos nos dan la respuesta. ¿Recuerdan que hablamos del pacto testamentario de Dios para con nosotros? En el primer devocional lo hablamos, se repite ahora en el Salmo, nos habla de eso una vez más. Esta es la respuesta, esta es la clave. Dios nos bendice cuando aceptamos su pacto. Esta es la segunda enseñanza. Dios nos bendice cuando aceptamos su pacto. Dicen los versículos 28 y 29. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dios hizo un pacto con David y David aceptó el pacto y se convirtió en seguidor de Dios, obediente a su palabra, respetuoso de sus planes, y Dios cumplió su palabra y bendijo a David aún después de su muerte, bendiciendo a sus descendientes por causa de él. Tanto a Salomón como a Roboam, el Señor, y a otros reyes posteriores, el Señor les dijo que los iba a bendecir por causa de David, su siervo. O sea, David hacía tiempo, hace años que había fallecido, y Dios seguía bendiciendo a sus descendientes por causa de él. Recordemos que el pacto es testamentario. Dios es el testador, el que tiene la herencia de bendición. Él pone las cláusulas y son sencillas.
A todo aquel que cree, que le sigue, que se entrega a Él, que busca obedecerle, lo ha de bendecir con su presencia, su gracia y su misericordia para guiarle a cumplir los designios del Padre Celestial. ¿Qué debe hacer el heredero? Aceptar la herencia, creyendo, siguiendo y entregándole la vida. Así que, aunque la bendición es de Dios, el ser humano, en su libre albedrío, puede y debe escoger aceptar el pacto de Dios con fe. De hecho, la siguiente parte del Salmo nos habla de las consecuencias nefastas de no hacerlo, o de las consecuencias terribles de fallar al pacto. Hablemos de las consecuencias de no atender al pacto de Dios. Dice en versículos 30 y siguientes: si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré mi verdad. Mire bien, entendamos bien esto. En este caso, queda bien claro que con David el pacto está firme y es eterno. Pero sus hijos, igual que él, deben aceptarlo. Si no lo hacen, no recibirán la herencia de bendición. Eso nos hace entender que la bendición de Dios es personal. Cada uno de nosotros, cada ser humano debe creer, debe aceptar al Señor, debe decidir seguirle entregándole la vida. Los padres no pueden entregar a Dios, entregarse por sus hijos. Los hijos deben hacerlo ellos personalmente. Podemos decir que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos y cada ser humano debe aceptarse hijo de Dios para recibir su herencia. En nuestro tiempo lo podemos decir así: ser hijo de cristianos no nos hace cristianos. Debemos seguir a Cristo personalmente, si no, solo tendremos una religión, una herencia social, familiar, pero no una relación real con Dios. Una pregunta más nos surge. No somos perfectos. Los seres humanos no podemos cumplir de manera perfecta con las demandas o cláusulas del pacto del Señor. Él es fiel y cumple, pero nosotros somos infieles. El mismo David fue imperfecto, fue pecador y falló muchas veces y de maneras graves. Sin embargo, Dios lo restauró cada vez. Esto nos lleva a otra de las bendiciones de estar en el testamento de Dios. Dios nos bendice por la restauración. Les leo los versículos finales del pasaje. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en el cielo. Y esto se cumple en Jesucristo porque Jesucristo es descendiente de David y es el Rey eterno. Hasta aquí está claro que Dios no olvida su pacto, pero veamos lo que sigue diciendo. Las consecuencias del pecado son reales. Mire cómo dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Oiga, está triste, aquí hay consecuencias del pecado. Pero la gracia de Dios nos puede restaurar, y esto es la bendición. Mire lo que sigue diciendo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrán creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevó en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El elemento de la gracia de Dios corre desde el principio, desde el primer verso hasta el final. Comienza con la misericordia, el salmo, y culmina en alabanza y un doble amén. Esta serie de preguntas que el salmista se hace como si las hiciera David mismo, son preguntas llenas de esperanza. El hecho de que finalmente termine con alabanza significa que finalmente David fue restaurado en respuesta a sus preguntas. Es decir, que Dios lo perdonó, lo limpió, le dio una nueva oportunidad y le mantuvo la bendición del pacto. Hagamos un recuento de la historia que nos narra el Salmo. David no era de familia real. Era el ceniciento de su casa, un pastor de ovejas. Es pequeño, era débil, pequeño, inexperto en la guerra. Ni su padre confiaba en que pudiera ser un nuevo rey. Sin embargo, Dios lo escogió de detrás de las ovejas de su padre para levantarlo como rey. David aceptó el privilegio y fue fiel a Dios. Sin embargo, fue un hombre pecador y experimentó las consecuencias de sus pecados. En su arrepentimiento buscó a Dios y pidió perdón, y Dios lo perdonó.
Dios perdona a sus hijos como regularmente nosotros los padres lo hacemos con los nuestros, y Dios, que es mucho más bueno que nosotros, lo hace más y mejor. Así que, en nuestra imperfección, reconozcamos que no podemos cumplir cabalmente el pacto de Dios con nosotros, así que arrepintámonos cada vez que caigamos y busquemos la restauración. Recordemos lo que dice primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La posibilidad de ser restaurados es parte de la herencia de ser hijos de Dios. Juan Manuel Serrat, un cantautor español, compuso una canción muy triste para su madre, posiblemente cuando ya estaba fallecida, y le dice algo así: no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y de cocina y a cocina. Y así va describiendo las bendiciones de su madre como ama de casa, como cocinera, como consejera, etc. Pero al final dice, y es muy triste, no es que no vuelva porque me he olvidado, es que olvidé el camino de regreso. Hermanos y amigos, en relación a Dios, Él siempre tiene la puerta abierta para nuestro retorno. No olvidemos el camino de regreso cuando caemos. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Él nos bendice por su gracia, ha establecido un pacto con nosotros para que le digamos sí, pero somos imperfectos y fallamos, pero Él nos da nuevas oportunidades para regresar en arrepentimiento. Así es que, si ahora mismo usted y yo reconocemos que hemos pecado, pues regresemos a Dios y seamos sus herederos, porque Él ha hecho un pacto con nosotros y nos puede restaurar cada vez que usted y yo reconocemos nuestro pecado y volvemos a Él. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana con un salmo diferente, lleno de bendición, de aliento y de esperanza para todos. Espero encontrármelo. Dios le bendiga. Hasta pronto.